Hace mucho en un lugar había un presbiterio que querían plantar una nueva iglesia en un lugar conflictivo. Y empezaron a hacer la invitación a los pastores, a los estudiantes que estaban ahí en el presbiterio, y nadie se quería ir. Y uno de ellos, un pastor, dijo: yo soy bueno para plantar iglesias, yo me voy. Se fue el pastor a ese lugar conflictivo y al cabo de 3 días regresó. Regresó todo desgreñado, golpeado, maltratado, y dice: no, yo no voy a esa ciudad, yo no regreso ahí. Total, al presbiterio otra vez: alguien que se quiera ir a plantar una iglesia a aquella ciudad. Y otro dice: pues no debe ser tan complicado, yo me voy. Y al cabo de 15 días regresa igual. Regresa rasguñado, golpeado, desgreñado. Y dijo: no, ahí no quieren a los cristianos. Yo no regreso para allá. Alguien se quiere ir, dice otra vez al presbiterio, y alza la mano un estudiante. Gracias, hermano. Alza la mano un estudiante sin experiencia y dice: yo me voy para allá. Después de 15 días le hablan por teléfono: oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sin novedad. Al cabo de un mes: oye, ¿cómo van las cosas por allá? Todo tranquilo, en orden. Pasaron 2 meses, 3 meses, 6 meses, y el presbiterio: ya encontramos a alguien que pudo iniciar una obra, una plantación en aquella ciudad conflictiva. Llegó el tiempo de la reunión y lo mandan a llamar y le dicen: oye, cuéntanos el secreto porque me imagino que ya tienes un grupo. Compártenos fotografías, anécdotas, dinos algo. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo le hiciste? Le digo, dice: fácil, de tonto digo que soy cristiano. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos meditar en tu palabra. Queremos entender, Señor, cómo es ser una iglesia misional. Toma nuestros corazones, nuestras vidas, y Padre, seas tú el que hable a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo derrame sobre nosotros la inspiración necesaria, Señor, para escuchar tu palabra, para entenderla, y Señor, que nuestro Señor Jesucristo sea un modelo a seguir en nuestro día a día, con el poder del Evangelio, Señor, vivir en esta vida centrada en el Evangelio, en Cristo Jesús. Oramos. Amén. ¿Pueden poner el video? Perdón. Sí. Quiero compartirles brevemente un poco lo que este año se ha hecho en Culiacán. Y como ustedes saben, bueno, la ciudad de Culiacán está pasando y viviendo situaciones complicadas, muy complicadas. Ya llevamos 8 meses viviendo una violencia sin precedentes, por lo que me cuentan las personas de Culiacán. Sí ha habido en algún momento conflictos que duraban 3 días, 4 días, pero ya 8 meses y parece que esto no para. Ha sido complicada la vida familiar en Culiacán, ha sido complicada la vida laboral en Culiacán, ha sido complicado el día a día en un proyecto de plantación, dado que en algunos momentos del proyecto tuvimos que cancelar actividades los domingos y tuvimos que cancelar también actividades después de las 6 de la tarde. No es prudente andar en la ciudad después de 6:30, 7, ya no es prudente. Entonces, como todo proyecto, ha tenido altas, ha tenido bajas, pero lo más rescatable de todo esto es que se ha consolidado más el grupo núcleo. El grupo núcleo son estos hermanos que han hecho de la plantación un proyecto suyo. Eso es complicado en un proyecto, porque hay muchos que llegan como: yo vine porque me invitaron a una iglesia o porque conocí como invitado y ya no regresan. Pero hay personas que empiezan a ir creciendo en la fe en Cristo Jesús y empiezan a adoptar el proyecto como: yo quiero plantar y quiero ser parte de este hermoso proyecto para plantar una iglesia cristiana. Gracias a Dios este grupo núcleo se ha fortalecido, se ha consolidado, y sobre ellos tenemos que empezar a trabajar sobre una nueva dinámica. Vamos a iniciar una etapa en la cual vamos a
consolidar algunas comunidades misionales que son un grupo de hermanos unidos intencionalmente en predicar el evangelio en su día a día, de una manera orgánica y natural. Y posteriormente canalizarlos a grupos de ADN donde ya es un discipulado como tal, para después llegar a reuniones generales en una iglesia. Nuestro objetivo no es que a los 8 días lleguen a la iglesia y que estén viniendo cada 8 días, porque en una persona nueva eso es complicado, pero sí tener un seguimiento, tal vez de 2 o 3 meses, esa persona que inició en un grupo núcleo llegue a la iglesia. Y para eso es bueno, no importa si un domingo estamos 3 o 4, al siguiente estamos 20 y a los 8 días después estamos solamente 2 o 3 o los 5 del grupo núcleo. Lo importante es que estemos viviendo en misión. Y mientras estemos viviendo en misión, este grupo núcleo, la plantación va a seguir avanzando y caminando. Entonces, tenemos que adaptarnos a la nueva dinámica de la ciudad y empezar a hacer comunidad a partir de esa dinámica. Gracias por sus oraciones, hermanos. Gracias porque sabemos que Nueva Vida ora por Culiacán. Ora por nuestra familia, ora por la plantación, por las personas nuevas que llegan al proyecto de plantación. Y bueno, este año no les mandé una carta de invitación, porque no era prudente que viajaran o que hicieran un viaje hasta Culiacán. Esperemos en Dios que el siguiente año puedan estar nuevamente por allá, acompañándonos, siendo parte de esta gran bendición. Y bueno, creo que Dios nos quiere un tiempo más allá, no sabemos cuánto, pero Dios dice, esto tiene que continuar. Mientras tanto, Dios no nos diga otra cosa, tienen su casa, tienen un proyecto de plantación allá en Culiacán. Y quiero hablar un poco acerca de esto, cómo ser una iglesia misional y cómo Dios nos ha mostrado a través de la Biblia la visión urbana de predicar el evangelio. El iPad es de mi suegro, me pasa su contraseña, por favor. 21 12 56. Ok, gracias. Ya saben, hermanos, por si se le encuentran un día. ¿Qué es ser una iglesia misional? ¿Cómo fue que Jesucristo habla a las iglesias hoy en día para entender qué es ser una iglesia nacional? Una iglesia misional, perdón. Una iglesia que es misional es aquella que confiesa los pecados, que confiesa sus pecados y que predica el arrepentimiento. Una iglesia que intercede por la ciudad y actúa a favor de su comunidad. Es además una iglesia que está siempre lista para servir. Qué hermoso es cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Qué hermoso es saber que la iglesia está destinada a ser para la comunidad. Dios nos mandó a ser una iglesia en Jardines de Morelos. Dios nos mandó ser una luz para nuestro entorno, no solamente para algunos cuantos o para los mismos que ya estamos, sino una iglesia que sirve a la comunidad, que vive para la comunidad y que está a favor y actúa por la comunidad. El papel, hermanos, de la iglesia local en la Gran Comisión es sumamente prominente y preeminente. Las iglesias locales sostienen esta dinámica de misión, no solamente aquí en casa, sino fuera de casa. Una iglesia que ve a las misiones con un corazón compasivo es una iglesia que ha entendido el evangelio en su esencia y que todo el tiempo seguirá viviendo en esta dinámica. Gracias porque hoy somos nosotros, la familia Valera Sánchez. Mañana serán otros misioneros. Y sin duda alguna, si la iglesia ve a las misiones con un corazón compasivo, pero sobre todo a esas ciudades con compasión, es porque han sido impactados por el evangelio. Y qué hermoso es vivir una vida compasiva, porque nos hace entender y nos hace ver que hemos entendido las realidades del evangelio y que podemos ver a los demás no con un prejuicio sobre ellos, no con un estigma sobre una persona o sobre una ciudad, sino vemos a los demás con compasión. En la Biblia Dios habla mucho de la compasión y cómo ve a las naciones con compasión, no con un prejuicio.
Dios quiere, hermanos, que las iglesias locales sostengan cada aspecto de la tarea de la Gran Comisión. La iglesia es parte esencial de la misión de Cristo. No la misión de Cristo vive para la iglesia, sino que nosotros somos parte de esa misión. Y que ahorita en este momento y en este tiempo nos corresponde a nosotros. Mañana llegarán nuevas generaciones que sean parte de esta misión. Pero ¿qué nos dice acerca de la misión urbana en la Biblia? Y vamos un poco al Antiguo Testamento. Y en la primera parte, hermanos, del Antiguo Testamento, la importancia redentora de la ciudad estaba en Jerusalén. Jerusalén como un modelo de sociedad urbana. El gozo de toda la tierra, dice la Biblia en el Salmo 48:2 acerca de Jerusalén. El gozo de toda la tierra, demostrando al mundo cómo podía ser la vida bajo este señorío. Muchos hablan del sentido centrípeto, de la misión durante el tiempo del Antiguo Testamento. Dios llamaba a las naciones hacia Jerusalén. Como Jerusalén no había alguna otra. Y el pueblo de Israel también se gloriaba de Jerusalén. Decían, miren a nosotros, que somos el pueblo escogido. Todos los demás tienen que ser como nosotros. Nosotros somos la gloria encarnada, la nación santa, la que había sido creada, cuya vida corporativa, hermanos, mostraba al mundo el carácter de Dios. Deuteronomio capítulo 4, 5 al 8 dice, miren que yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor me los ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia entre los ojos de los pueblos que la van a escuchar. Todos estos estatutos, y dirán ciertamente, esa es una gran nación, es un pueblo sabio, es un pueblo inteligente, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como esta, el Señor nuestro Dios, al que siempre invocamos. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos, decretos tan justos como esta ley que hoy pongo delante de ustedes? El pueblo de Israel decía, wow, no hay pueblo como nosotros, no hay nación como nosotros. El establecimiento de la nación de Israel, hermanos, como pueblo de Dios, fue un hecho en el contexto del plan de salvación de Dios. Y hace rato lo estaba platicando el pastor en la clase de los ancianos, ¿sí? Para los ancianos, en la preparación. Todo apuntaba hacia Cristo. Todo lo que habla el Antiguo Testamento apunta a la obra redentora de Cristo. Hermanos, sean sinceros, primeramente con ustedes mismos. En algunos momentos de nuestra relación con Dios, hermanos, ¿no hemos tenido una autopercepción similar a la del pueblo de Israel? Por lo menos, yo sí soy cristiano, no como los mundanos. Por lo menos, yo sí voy al templo, no como los que no vienen. O por lo menos yo sí estoy en el grupo, estoy en un ministerio, no como los que vienen y nomás se sientan. Por lo menos, yo sí oro, vengo a los cultos de oración o no sé qué actividades tengan. Vivimos en una autopercepción similar a los de los israelitas. Descansamos en nuestras propias obras y justicia. Y cuando una persona descansa en su justicia y no en la justicia de Cristo, nuestra creciente conciencia de pecado llega a ser un peso tan aplastante, hermanos, que seguiremos o quisiéramos seguir viviendo en nuestra propia autojusticia. Yo sí soy bueno, no soy tan malo como los demás. Pero lo más difícil o feo de todo esto es que llega a ser una autojusticia comunitaria, como el pueblo de Israel. Nosotros sí somos la nación grande. Nosotros sí somos una iglesia bonita.
Nosotros sí hacemos. No como las otras iglesias del presbiterio. Nosotros sí hacemos. Y esa autopercepción que en algún momento algunas iglesias podemos tener es dañina, porque nos cega de la misión. Y empezamos a crear cierta conciencia de que nosotros lo merecemos y no los demás. Y en la familia también se llega a tener una autopercepción y una autojusticia. Mis hijos son los mejores. No descansamos en la obra del Evangelio. Ay, por lo menos mi hijo ya terminó la carrera, por lo menos mis hijos, mi esposo, mi esposa. Esa es una autopercepción y una autojusticia. Cuando el Evangelio nos confronta, no queremos ver la realidad de nuestras vidas. La realidad de Jerusalén no la quiso ver. La realidad de nuestras familias no la queremos ver y vivimos cegados. Y en ocasiones la realidad de la iglesia y en la vida comunitaria, no, nosotros no somos así. Israel vivía en una autopercepción. Sin embargo, el libro de Jonás presagia de forma dramática un cambio sustancial. La misión centrífuga no iba a girar ya en torno a Jerusalén, iba a ir hacia afuera, como las lavadoras, ¿no? Cuando empiezan a exprimir todo hacia afuera. La misión iba a cambiar, era una misión centrífuga neotestamentaria, que enviaría a los creyentes hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia el mundo. Y Jonás es el único profeta del Antiguo Testamento que fue enviado hacia afuera. Que le dijo Dios, ve a Nínive. Y él dijo, yo voy a España. Vomitado y guacareado, se fue a Nínive. Pero algo sorprendente, fíjense, esto es la autopercepción y la autojusticia, lo que hizo Jonás. Jonás capítulo 4, versos 10 y 11. El Señor dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado. ¿No habría yo de compadecerme de ellos? Jonás decía, es que ellos son lo peor. O sea, son malos. Destrúyelos, que les caiga fuego, que la justicia eterna llegue sobre ellos. ¿Y por qué mi calabacera se secó? Por cierto. Y lo confronta. Yo tengo compasión de ellos. También en el Antiguo Testamento vemos este sentido centrífugo cuando el pueblo de Israel, no queriendo, se los llevaron a Babilonia. Este cambio centrípeto a centrífugo alcanza una dimensión diferente cuando Israel es llevado al exilio. Los judíos son obligados a ir a otra nación a vivir. Y algo que les dice Dios, tomen mujeres y tengan hijos. Tomen mujeres para sus hijos y sus hijas, a maridos para que den a luz sus hijas. Multiplíquense ahí y no disminuyan, les dice Dios al pueblo en Babilonia. No les dice, son suficientes ustedes. Ya no vean para afuera. Ustedes ya son bonitos. Hagan su gueto, hagan su tribu, vivan escondidos y así son felices. Las iglesias, hermanos, en ocasiones podemos caminar en esa dinámica, perder el sentido de ver hacia afuera. En este episodio Dios les dice, trabajen por la ciudad a la que los he enviado. Lo que leímos Jeremías 29:7. Pues la paz de la ciudad, su paz depende de la paz de la ciudad. Dios les ordenó a construir sus casas, a construir sus granjas, a casarse y a multiplicarse. Y les dice, trabajen por la ciudad, porque su paz depende de la paz de la ciudad. Totalmente diferente. Lo más llamativo es que Dios llama servir a la ciudad. Y si como iglesias no tenemos ministerios de misericordia y justicia, algo no hemos entendido de la centralidad del Evangelio. Los ministerios de misericordia y justicia muestran una cara tan humana y tan sensible de Cristo encarnado en la vida de todos y cada uno de nosotros. Si nos está faltando en los ministerios de justicia y misericordia,
Planteémonos las estrategias que podemos utilizar. ¿Qué equilibrio muestra Dios en Babilonia? Porque los valores de una ciudad terrenal contrastan y son muy, muy marcadamente con los de la ciudad de Dios. Pero los ciudadanos de la ciudad de Dios deben ser mejores que los ciudadanos terrenales. Dios llama a los exiliados judíos a servir en un bien común. A servir en un bien común. Una vez andaba por Nochistlán, Santa Inés, El Oro y por allá metido en la Mixteca oaxaqueña. Y yo llegué como estudiante, iba en segundo o tercer año, yo creo. Llegué ahí al pueblito y me dicen, hermano, mañana hay tequio. Yo creo que los que saben qué es tequio me entienden. Creo que todos saben qué es tequio, ¿no? Mañana hay tequio a las 5 de la mañana. Es trabajo comunitario. Y dice, y los de la iglesia somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Eso es vivir intencionalmente para la comunidad. Y los cristianos somos llamados a vivir intencionalmente para la comunidad. Ya se pierde, en algunos momentos de nuestras iglesias, hermanos, se pierde el sentido de vivir para la comunidad. Y empezamos a discutir que si la pared es blanca, que si es azul, que si fue mole o si fue pozole. En discusiones tan banales, cuando somos llamados a vivir y servir a la comunidad. El propósito de Dios para Israel era que ejemplifiquen la realidad de la salvación a las otras naciones. Por lo tanto, la misión del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era tan amplia como la misión de la iglesia del Nuevo Testamento. Y empieza a hablar, la iglesia vive como una comunidad internacional. Dice la Biblia, tiene que ir hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando llegamos finalmente a la iglesia primitiva, hermanos, vemos que la misión redentora de Dios ya no se centra en ninguna ciudad específica, como Jerusalén o Babilonia. Todas las ciudades del mundo se vuelven cruciales. ¿Y qué estrategia tan estratégica, tan marcada, tan bien pensada del apóstol Pablo? Porque no fue a cualquier ciudad a plantar iglesias. En Hechos capítulo 17, hermanos, Pablo va a Atenas, y Atenas es el centro intelectual del mundo grecorromano. En Hechos 18 viaja a Corinto, y Corinto era uno de los centros comerciales del imperio, más grandes del imperio. Viaja a Éfeso en Hechos 19, y tal vez era el centro religioso del mundo romano más importante, en su carácter de centro neurálgico de muchos cultos paganos. Y finalmente Pablo llega a Roma, la capital política del imperio romano. Por consecuente, si impactas a una gran ciudad, su zona metropolitana será impactada, porque las grandes ciudades son centros en donde llegan demasiada gente de muchos lugares. Claro ejemplo, tenemos la Ciudad de México. Aquí tenemos de Oaxaca, de Michoacán, de Nayarit, de todos los estados. Y el evangelio se expandió de esa forma. Ahora, al parecer la política deliberadora, dice John Stott, de Pablo era ir intencionalmente de una ciudad estratégica a otra. Y no se quedaba. No decía Pablo, esta es mi iglesia, yo la planté. Sino que iba de un lugar a otro, de un lugar a otro y de un lugar a otro. Y con toda la autoridad les daba unas regañadas después. A Éfeso, a Corinto, a Galacia, Tesalónica. Les dice, pero de todo. La iglesia primitiva, hermanos, fue principalmente un movimiento urbano que ganó a las personas del Imperio Romano para Cristo, mientras que la mayor parte del campo siguió siendo pagana,
pero en su momento fueron influenciadas. Y vemos en la historia, si no mal recuerdo, fue el emperador Constantino quien nombra al cristianismo como la religión oficial del imperio. En algún momento tenía que llegar. Había otros intereses que después en un café podemos hablar. Pero al fin, el cristianismo fue la religión del Estado. ¿Y por qué será, hermanos, que el cristianismo transforma vidas? ¿Por qué será? ¿Se ha preguntado usted por qué el cristianismo transforma vidas? A ciudades llenas de personas sin vivienda y empobrecidas, hermanos, el cristianismo siempre ofrece caridad y además ofrece esperanza. Ese es un ministerio de justicia y misericordia. Al desamparado, dale caridad y dale esperanza. A ciudades llenas de recién llegados extraños, el cristianismo ofrecía una base firme para hacer vínculos. Hermanos, formemos estos ministerios de justicia y misericordia. Crear vínculos, y el cristianismo lo hace. A ciudades llenas de viudas, de huérfanos, el cristianismo, hermanos, mostraba una dinámica diferente de familia. ¿Por qué somos hermanos? ¿Por tradición? Porque tú y yo tenemos una dinámica diferente de lo que es ser una familia. A ciudades desgarradas por violencia, luchas étnicas, el cristianismo, hermanos, ofrecía una nueva base para la solidaridad social. El cristianismo es un punto de mediación para muchas formas de pensar, y el evangelio da claridad a los pensamientos y nos encauzan por un camino claro, firme y concreto. Jesús es nuestro mayor modelo, hermanos, de misión. Qué hermoso es ver cómo en el Antiguo Testamento Dios empieza a trabajar con su pueblo para ir hacia afuera. Cómo Dios empieza de manera intencional a llevarlos y esparcirlos. Pero cuando vemos en Jesucristo nuestro modelo de misiones, vemos cómo ese corazón misionero en Jesucristo viene a llenarnos, a marcarnos, a encauzarnos y a retomar lo que en algún momento pensamos o dijimos. Quiero llevar el evangelio a los demás. Entre el diario trajinar perdemos de vista esta misión. Jesús es misionero porque fue enviado con una misión muy clara y específica: reconciliarnos con Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, Jesucristo estaba reconciliado con un corazón pastoral. Día a día, hora a hora, en ese Vía Crucis, el corazón pastoral de Jesucristo era mostrado, porque su misión era reconciliarnos con el Padre. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro maestro nos enseñó una manera efectiva de lograr su misión, renunciando a los propios intereses. Ya no vivo yo, hermanos, podemos decir, ahora Cristo vive en mí. Y Él es el que me lleva, es el que me impulsa, el que habla por mí, el que me mueve. Gracias, Padre, porque esa reconciliación con el Padre Celestial me da un objetivo claro, me da una identidad, me da una misión. Gracias, Jesús. Jesús es misionero porque se movió de la comodidad. Más de una persona, de 2, de 3, de 4, de 5 nos dijeron: ¿a qué se van a Culiacán? Y hasta la fecha nos dicen: ¿y cuándo se regresa? El ir en misión, el hacer misión local, transcultural, siempre es movernos de cierta estabilidad o comodidad. Jesucristo lo hizo. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Tuvo que salir, se despojó de sí mismo. Dice Filipenses, no escatimó. En aquella oración
en el Getsemaní dijo, Padre, yo no lo quiero hacer, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Jesucristo es misionero porque Él llevó a cabo su misión en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Jesús se acerca, dice Mateo 28, 18 y 20, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús es misionero porque sufrió por amor a la humanidad. Hermanos, termino con esto, porque ya me están haciendo ojitos. Al hablar de la misión de la iglesia, no estamos tratando de enumerar todas las cosas buenas que el cristiano puede hacer o debe hacer para amar a su prójimo. Es ser sal y luz en el mundo. El tema, hermanos, se relaciona como iglesia, ¿qué debemos hacer colectivamente, como institución organizada, como pueblo de Dios, si queremos cumplir fielmente y firmemente el propósito que Dios ha puesto en nosotros para el mundo? ¿Cómo es una iglesia de la Gran Comisión? ¿Cómo es una iglesia que ama la misión, que vive en la misión y vive intencionalmente en la misión? Es complicado, yo lo sé. Tal vez hacer misión en 3 semanas, ¿no? Entre varios hermanos. Pero cuando intencionalmente creamos un plan para vivir en misión 24/7, hermanos, es posible. Es posible. Algo que yo les comento a los hermanos en Culiacán es, ellos llevan mucho, bueno, ya no tanto ahorita, en el principio se los decía, pero tenían una gran ventaja sobre mí, porque ellos tenían una red de contactos tan grande a las cuales podían impactar. Ahorita, gracias a Dios, ya tenemos una red de contactos más amplia. Pero, hermano, tú puedes vivir en misión con esa red de contactos que tú tienes. Tal vez en el trabajo ni saben que eres cristiano, y qué bueno, porque tu testimonio, tu vida, tus palabras, tus acciones deben demostrar la gloria de Cristo. Ahí es el primer lugar en donde tenemos que vivir en misión intencionalmente. Hay personas que naturalmente, hermanos, te cuentan sus problemas y te dicen todos sus problemas sin que tú les digas, a ver, cuéntame las desgracias de tu vida. Vivir en misión es algo tan hermoso y satisfactorio. Tú eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo. Una luz no se esconde ni se pone debajo de la mesa, ni sino está en lo más alto donde todos la puedan ver. Una iglesia de la Gran Comisión es una iglesia evangelizadora, discipuladora, pero también es una iglesia plantadora y revitalizadora de iglesias. Es una iglesia que quiere ver el reino de Dios crecer a través de sus miembros de la iglesia, a través de sus organizaciones, a través de sus ministerios, pero también quiere ver el reino de Dios, hermanos, expandirse más allá de sus 4 paredes. No está satisfecha con su propia salud, sino quiere ver a otras ciudades sanas, creyendo en la Biblia, pero sobre todo predicando el Evangelio. Concluyo con esto. La obra misionera, hermanos, es una responsabilidad de todos los que estamos en la iglesia. Todos somos partícipes de la misión de nuestro Dios. La obra misionera, hermanos, es el plan de Dios para salvar a los perdidos. Hermanos, las misiones constituyen el corazón de Dios, porque su voluntad es que nadie se pierda, que todos sean salvos, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en tal sentido, hermanos, debemos hacer lo siguiente: observen las necesidades en su comunidad, aquí en su lugar. Observen las necesidades misioneras aquí y generen un plan. ¿Cómo la comunidad puede entrar aquí? Puede llegar aquí. Sean compasivos con todos los que están aquí, con todos los de allá afuera. Y no los vean como los mundanos. Hermanos, la gente mundana.
Jesucristo le dijo a la mujer, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? Porque ni yo mismo te condeno. Sean compasivos por los demás, por la obra misionera. Esto es importante porque esto es la clave de todo, hermanos. Oren, ayunen, pero también pongan sus recursos para las obras misioneras. En serio, hermanos. No, yo les digo a veces cuando oramos, no oremos por los alimentos diciéndole, Señor, llévale el alimento a la viuda, al huérfano, al desamparado, al prisionero, a los de África. Mejor despójate de algo y ve a un semáforo y dale a los que están en situación de calle. No solamente es orar, Señor, protege a los misioneros que están allá en Culiacán, que están allá en Hermosillo, que están allá en Mexicali, que están allá, o los que están al otro lado del mundo, Señor, guárdalos. Eso es muy bueno. Pero también invierte en el reino, invierte en las misiones. Culiacán sabe de la Iglesia Nueva Vida. Los conocen a ustedes, algunos de los que estuvieron. Pero sean parte a través de los recursos también. Participen en ir a las ciudades. Esto creo que en algún momento se los compartí, pero a veces la iglesia vivió en un paternalismo, la Iglesia Nacional, en que querían que vinieran los grupos de Estados Unidos a México, a pintar, a barrer, a trapear, a hacer algo y la foto con el güerito. Y eso es bueno. Pero en México tenemos que hacernos cargos nosotros mismos de nuestras misiones. No esperar que venga alguien más, sino yo voy a ir y voy a predicar, voy a ayudar y voy a sumar. El pastor vi que sudó la gota gorda cuando estuvo para allá y dio un salto muy grande, ¿verdad, pastor? Un salto muy grande, se cayó, yo creo, como un vuelo de acá, no sé si ya les dijeron, pero yo dije, ¿qué cuentas le voy a dar a Nueva Vida? Pero gracias a Dios aquí está el pastor. Pero el experimentar todo eso, no la caída, pero experimentar el trabajo del día, dices, qué gran necesidad hay del evangelio en la ciudad. Qué gran necesidad. Oren por la paz, oren por la ciudad a la que les he llevado. Hermanos, usted, ¿han orado por Jardines? ¿Han orado por Isla Cozumel? Han dicho, vamos a hablar, que ahí va a haber algo, que ahí vamos a servir a la comunidad, un comedor comunitario, vamos a hacer algo, pero tenemos que trabajar en pro de la comunidad, ya no saciarnos a nosotros mismos, sino decir, vamos sobre ellos. Y termino a otro, hermanos, preparar a otros para que sean enviados a la obra misionera. Una iglesia local, hermano, lleva sus convicciones bíblicas a la práctica y resultará tan bendecidas como las obras misioneras a las que ustedes apoyan. Hermanos, el futuro de Nueva Vida depende de nuestro Señor y en levantar obreros de aquí mismo. No que venga un pastor de otro estado, que venga de aquí mismo. Eso tenemos que trabajar y hacia allá tenemos que caminar. Y gracias a Dios, es una iglesia que exporta pastores y ministros y que sigue esa buena práctica. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque has sido grande con nosotros, misericordioso, bueno y fiel. Hemos visto, Señor, que tu corazón siempre es ir más allá de nuestro entorno local, más allá de la comodidad, más allá de la rutina. Nos llamas a salir, a caminar e ir. Tú nos llamas, Padre, en tu santa palabra día a día. Vengan a mí, tome su cruz y sígame. Tú nos llamas, Señor, día a día a estar en un constante movimiento, no a una pasividad, no a una frialdad, no a una ociosidad corporativa, sino tú nos llamas siempre a estar en un constante movimiento. Y cuando hay movimiento, hay trabajo. Señor, tú moviste al pueblo de Israel durante muchos años por el desierto. Trabajaste con ellos, los moldeaste, los purificaste y purificaste al pueblo para entrar plenos a un lugar. Señor, ayúdanos a estar en un constante movimiento en el ministerio.
viendo las oportunidades de crecimiento, de alcance para llegar más allá de nuestra localidad, más allá de nuestra calle, la colonia. Y Señor, gracias. Gracias porque esta iglesia sostiene misioneros, porque esta iglesia ve a las misiones, Señor, como un lugar o lugares que necesitan ser impactados, lugares que necesitan ser moldeados y lugares donde la paz, Señor, que proviene de ti, necesita ser expandida. Gracias porque ven a Culiacán, Señor, como ese lugar. Nuestra ciudad, Señor, Culiacán, sigue pasando por momentos de dificultad, donde la vida local, la vida económica, la vida social ha cambiado. Y donde tú, Señor, ahí nos tienes plantando una iglesia. Señor, que se haga tu voluntad siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y gracias, Padre, gracias, porque nos haces partícipe de la misión de Cristo. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre perfecto oramos. Amén.